Génesis capítulo 39, versículos 1 al 23. Las tentaciones de José. Cuando José fue llevado a Egipto, Putifar, un egipcio que era funcionario del faraón, capitán de guardias, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. Pero como el Señor estaba con José, la suerte lo favoreció y quedó en la casa de su patrón, el egipcio. Al ver que el Señor estaba con él y hacía prosperar todas las obras que realizaba, su patrón lo miró con buenos ojos y lo nombró su mayordomo, poniéndolo al frente de su casa y confiándole la administración de todos sus bienes. A partir del momento en que le encomendó el cuidado de su casa y de todas sus posesiones, el Señor bendijo la casa del egipcio en atención a José. La bendición del Señor se extendía a todas sus posesiones dentro y fuera de la casa. Por eso dejó a cargo de José todo lo que poseía y ya no se preocupó más de nada fuera del alimento que comía. Como José era apuesto y de buena presencia, después de un tiempo la esposa de su patrón fijó sus ojos en él y le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero él se negó y respondió a la mujer: «Teniéndome a mí, mi patrón ya no piensa en los asuntos de su casa porque me ha confiado todo lo que posee. Él mismo no ejerce más autoridad que yo en esta casa y no me ha impuesto ninguna restricción fuera del respeto que te es debido, ya que eres su esposa. ¿Cómo entonces voy a cometer un delito tan grave y a pecar contra Dios?». Y por más que ella lo instigaba día tras día, él no accedió a acostarse con ella y a ser su amante. Pero un día José entró en la casa para cumplir con sus obligaciones, en el preciso momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente. Entonces ella lo tomó de la ropa y le insistió: «Acuéstate conmigo». Pero él huyó, dejando su manto en las manos de la mujer y se alejó de allí. Cuando ella vio que José había dejado el manto entre sus manos y se había escapado, llamó a sus servidores y les dijo: «Miren, mi marido nos ha traído un hebreo solo para que se ría de nosotros. Él intentó acostarse conmigo, pero yo grité lo más fuerte que pude. Y cuando me oyó gritar, pidiendo auxilio, dejó su manto a mi lado y se escapó». Ella guardó el manto de José hasta que regresó su marido, y entonces le contó la misma historia. «El esclavo hebreo que nos trajiste se ha burlado de mí y pretendió violarme. Pero cuando yo grité pidiendo auxilio, él dejó su manto a mi lado y se escapó». Al oír las palabras de su mujer: «Tu esclavo me hizo esto y esto», su patrón se enfureció, hizo detener a José y lo puso en la cárcel donde estaban recluidos los prisioneros del rey. Así fue a parar a la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le mostró su bondad, haciendo que se ganara la simpatía del jefe de los carceleros. Este confió a José todos los presos que había en la cárcel y él dirigía todo lo que allí se hacía. El jefe de los carceleros no vigilaba absolutamente nada de lo que había confiado a José, porque el Señor estaba con él y hacía prosperar todo lo que él realizaba. El capítulo 39 continúa la narración del capítulo 37. Pertenece a la tradición yavista, lo que explica la referencia a los ismaelitas en el versículo 1. Ahora lo vamos a ver enseguida. Tienen que recordar acá todo lo que habíamos visto en el capítulo 37 porque hay un montón de elementos, no que se repiten, sino que están en relación con lo que se había dicho en el capítulo 37. Aquí queda bien claro lo que habíamos dicho al principio cuando hicimos la introducción a toda la historia de José, del género de la literatura sapiencial. José aparece como alguien que teme al Señor, que sigue estando con él en todas sus aventuras, es el sabio que aconseja a otros y dirige con eficiencia los asuntos familiares, ahora lo vamos a ver bien, es fuerte ante la tentación, es humilde ante la adversidad, bueno, tiene todo el perfil de lo que se describe en la sabiduría de Israel como el perfil del justo, ¿no? Todas estas cualidades son las que se ponen de relieve en los libros sapienciales. El relato de la tentación por parte de la esposa del egipcio
contiene un tema que se da en muchos relatos populares de la época, especialmente en una obra que se llama La historia de dos hermanos, que está muy bien conservada en un manuscrito egipcio de la dinastía 19. Hay que ubicarla en el siglo XIII a.C. y de hecho se encuentra actualmente en el Museo Británico. El texto tiene muchas similitudes con nuestros relatos. Algunos incluso opinan que podría tratarse de dos versiones, obviamente distintas, pero de una misma historia original, que dio como resultado estas dos. La teología sapiencial contenida aquí está en sintonía con lo que nos tiene acostumbrados la tradición yavista. Por lo tanto, la incorporó sin problemas en la historia patriarcal. La presencia de Yahvé junto a José, aunque no se muestre de manera antropomórfica, como en capítulos anteriores, se acuerdan que era una de las características del yavista, es una condición necesaria para explicitar la realización del plan de Dios a través de toda la historia de José. Vamos a analizarla despacito. Versículo 1. Cuando José fue llevado a Egipto, Putifar, un egipcio que era funcionario del faraón, capitán de guardias, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. Bueno, el versículo seguramente fue retocado para hacerlo coincidir con lo que dice el capítulo 37 en el versículo 36. Decía: pero entre tanto en Egipto los madianitas lo habían vendido a Putifar, un funcionario del faraón, capitán de guardias. ¿Ven? A pesar de que se conserva la tradición de los ismaelitas, que era la tradición yavista la que hablaba de los ismaelitas, acá se le agrega el tema del funcionario del faraón, capitán de guardias, para que se combine el comienzo de este capítulo 39 con lo que había terminado el capítulo 37. Se conserva entonces, por ser yavista, obvio, la mención de los ismaelitas. El resto del capítulo, excepto el versículo 20, que también fue retocado, no indica que el dueño de José fuera un funcionario real. Son los únicos dos lugares donde aparece esta referencia. Si no fueran por estos dos, no sabemos de quién se trata. Leo del versículo 2 al 6. Pero como el Señor estaba con José, la suerte lo favoreció y quedó en la casa de su patrón, el egipcio. Al ver que el Señor estaba con él y hacía prosperar todas las obras que realizaba, su patrón lo miró con buenos ojos y lo nombró su mayordomo, poniéndolo al frente de su casa y confiándole la administración de todos sus bienes. A partir del momento en que le encomendó el cuidado de su casa y de todas sus posesiones, el Señor bendijo la casa del egipcio en atención a José. La bendición del Señor se extendía a todas sus posesiones, dentro y fuera de la casa. Por eso dejó a cargo de José todo lo que poseía y ya no se preocupó más de nada fuera del alimento que comía. Me detengo acá porque la última parte del versículo 6 corresponde a lo que viene luego. En estos versículos se manejan principalmente dos temas. El primero es la modestia y la diligencia de José, tema que está subordinado al segundo, que es la continua presencia de Yahvé junto a él. Que esto es clave, en el fondo es el mensaje principal de todo este relato y lo será de toda la historia de José, ¿no? La posición alcanzada por José es la de un intendente, sería de todas las posesiones de su dueño, no solo de la casa. Y la observación de la comida, en la primera parte del versículo 6, puede explicarse o bien en el sentido de que el dueño solo se preocupaba por comer, como queriendo decir, de todo el resto se preocupa José, excepto de la comida, que es de lo único que se preocupa él, o también puede referirse a las prescripciones rituales que el egipcio entonces no dejaría en manos de un extranjero. Se puede entender de cualquiera de las dos formas. El final del versículo 6 dice: como José era apuesto y de buena presencia, y ahí seguimos hasta el versículo 9. Después de un tiempo, la esposa de su patrón fijó sus ojos en él y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él se negó y respondió a la mujer:
teniéndome a mí, mi patrón ya no piensa en los asuntos de su casa porque me ha confiado todo lo que posee. Él mismo no ejerce más autoridad que yo en esta casa y no me ha impuesto ninguna restricción fuera del respeto que te es debido, ya que eres su esposa. ¿Cómo entonces voy a cometer un delito tan grave y a pecar contra Dios? La sugerencia de la mujer y la respuesta de José presentan un ejemplo concreto de lo que encontramos en el libro de los Proverbios entre los capítulos 5 al 7, donde el autor de los Proverbios recomienda no enredarse con una mujer casada. Tal cual, es como la concreción en una historia real y concreta de los consejos que aparecen en el libro de los Proverbios respecto a este tema. Cuando José se niega, insiste en la confianza que su señor había depositado en él, cosa que más bien apuntaría a un motivo meramente humano. Pero este motivo humano sirve en realidad para subrayar el motivo religioso con que van a terminar las palabras de José al final del versículo 9, que es el que verdaderamente importa, ¿no? El uso de Elohim en vez de Yahvé, en realidad acá se explica por el hecho de que la persona a quien se dirige es una extranjera y por lo tanto en su presencia no se debe pronunciar el nombre de Yahvé. Esto no lo tenemos que atribuir a una inserción eloísta porque aparezca esto. No. Se entiende dentro del contexto de la conversación de con quién está conversando en este caso José. Seguimos del 10 al 19. Y por más que ella lo instigaba día tras día, él no accedió a acostarse con ella y ser su amante. Pero un día José entró en la casa para cumplir con sus obligaciones en el preciso momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente. Entonces ella lo tomó de la ropa y le insistió: acuéstate conmigo. Pero él huyó, dejando su manto en las manos de la mujer y se alejó de allí. Cuando ella vio que José había dejado el manto entre sus manos y se había escapado, llamó a sus servidores y les dijo: miren, mi marido nos ha traído un hebreo solo para que se ría de nosotros. Él intentó acostarse conmigo, pero yo grité lo más fuerte que pude. Y cuando me oyó gritar pidiendo auxilio, dejó su manto a mi lado y se escapó. Ella guardó el manto de José hasta que regresó su marido. Y entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste se ha burlado de mí y pretendió violarme. Pero cuando yo grité pidiendo auxilio, él dejó su manto a mi lado y se escapó. Al oír las palabras de su mujer, tu esclavo me hizo esto y esto, su patrón se enfureció. La escena de la seducción fallida, vamos a llamarle así, está muy bien redactada. El manto que deja José es usado como prueba por la mujer que llama a los criados justamente para poder emplearlos como testigos de lo que está montando a partir del sentirse despechada por José. El hecho de que llame a José hebreo, tanto aparece en el versículo 14 como en el versículo 17, seguramente haya que entenderlo despectivamente, como una suerte de insulto. El término en el Antiguo Testamento aparece siempre aplicado a los hebreos por los extranjeros, o bien por los autores bíblicos para presentar a los israelitas, pero cuando se los presenta en oposición a los extranjeros. Versículos 20 al 23. Hizo detener a José y lo puso en la cárcel donde estaban recluidos los prisioneros del rey. Así fue a parar a la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le mostró su bondad, haciendo que se ganara la simpatía del jefe de los carceleros. Este confió a José todos los presos que había en la cárcel y él dirigía todo lo que allí se hacía. El jefe de los carceleros no vigilaba absolutamente nada de lo que había confiado a José, porque el Señor estaba con él y hacía prosperar todo lo que él realizaba. El hecho de que se diga que José fue encarcelado y no condenado a muerte, como sería de esperar, solo puede explicarse satisfactoriamente como un dato necesario para el desarrollo de la historia, porque si los condenaba a la muerte
se nos terminaba la historia, porque en realidad era la pena que le correspondía, ¿no? La frase del versículo 20, donde estaban recluidos los prisioneros del rey, es una inserción redaccional para armonizar el relato con lo que va a venir en el capítulo 40. El paralelismo que hay acá entre la suerte de José en la cárcel, versículos 21 al 23, y lo que había sido en la casa del egipcio, en los versículos 2 al 6, es sorprendente. Vuelve a ocurrir exactamente lo mismo en dos contextos totalmente distintos. ¿Qué está haciendo? Acentúa el tema dominante de todo el relato. El Señor está con José. Dicho en clave sapiencial, el Señor está con aquellos que lo temen. Este es el mensaje que está de fondo. Por lo tanto, pase lo que le pase, Dios está con él. Y si Dios está con él, listo, está bendecido. Termina acá entonces, terminamos con esto, el capítulo 39. Génesis, capítulo 40, versículos 1 al 23. José interpreta los sueños de los presos. Después de estos acontecimientos, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se irritó contra sus dos funcionarios, el copero mayor y el panadero mayor, y los hizo poner bajo custodia en la casa del capitán de guardias, en la misma cárcel donde estaba preso José. El capitán de guardias encargó a José que se ocupara de servirlos, y así estuvieron arrestados durante un tiempo. Una vez, mientras estaban presos en la cárcel, el copero y el panadero del rey de Egipto tuvieron un sueño en el transcurso de una misma noche, cada sueño con su significado propio. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró deprimidos. ¿Por qué están hoy con la cara triste?, preguntó a los funcionarios del faraón que estaban arrestados con él en la casa de su señor. Ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y aquí no hay nadie que lo interprete. José les dijo: la interpretación es obra de Dios, pero de todos modos, cuéntenme lo que soñaron. El copero relató su sueño a José. Yo soñé, le dijo, que delante de mí había una vid y en ella 3 sarmientos. Apenas la vid dio brotes, salieron sus flores y maduraron las uvas en los racimos. La copa del faraón estaba en mi mano, yo tomé las uvas, las exprimí en esa copa y la puse en la mano del faraón. José le dijo: la interpretación es la siguiente. Los 3 racimos representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te indultará, te restituirá a tu cargo y tú pondrás la copa en su mano como acostumbrabas a hacerlo antes cuando eras su copero. Y cuando mejore tu suerte, si todavía recuerdas que yo estuve aquí contigo, no dejes de hacerme este favor. Háblale de mí al faraón y trata de sacarme de este lugar. Porque yo fui traído por la fuerza del país de los hebreos y aquí no hice nada para que me pusieran en la cárcel. El panadero mayor, al ver con qué acierto había interpretado el sueño, dijo a José: yo por mi parte soñé que tenía sobre mi cabeza 3 canastas de mimbre. En la canasta más elevada había de todos los productos de panadería que come el faraón, y los pájaros comían de esa canasta que estaba encima de mi cabeza. José le respondió: la interpretación es la siguiente. Las 3 canastas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te hará decapitar, te colgará de un poste y los pájaros comerán tu carne. Efectivamente, al tercer día se festejaba el cumpleaños del faraón y éste agasajó con un banquete a todos sus servidores. Entonces reconsideró las causas del copero mayor y del panadero mayor en medio de sus servidores y restituyó en su cargo el copero mayor, de manera que éste volvió a poner la copa en la mano del faraón. En cambio, mandó colgar al panadero mayor conforme a la interpretación que les había dado José. Sin embargo, el copero mayor ya no pensó más en José, sino que se olvidó de él. Generalmente se admite que el capítulo 40 pertenece a la tradición eloísta
con algunas glosas armonizantes que van apareciendo por ahí y daremos cuenta a medida que vayan apareciendo. La insistencia de los sueños, por un lado, el empleo de Elohim, son característicos, ya lo sabemos. Pero además, algunas incongruencias con respecto al capítulo 39 van a terminar de confirmarlo. Según el eloísta, José, recuerden, había sido vendido por los madianitas, no por los ismaelitas, a Putifar, capitán de la guardia. Esto que habíamos mencionado, que aparece en el capítulo 37, versículo 36. Y por eso había sido el retoque del versículo 1 del capítulo 39. Ahora, él mismo es el que le asigna la misión de servir a los funcionarios reales presos, tal cual aparece en el versículo 4. El relato parece ignorar la alta posición que José había alcanzado en la cárcel, según lo que había dicho recién el capítulo 39 en los últimos versículos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa frecuentemente, la fusión de las tradiciones dio lugar a varios desajustes que acá aparecen. La teología, si nos referimos a la teología, es más sutil que en el sabista. Para el eloísta, la capacidad de José para interpretar los sueños es un don de Dios, como va a aparecer en el versículo 8. Este episodio está anticipando la interpretación de los sueños del faraón en el capítulo 41, en el que viene. El plan de Dios se despliega con la misma seguridad que en el capítulo 39, aunque se diga de manera menos explícita. Por eso lo de la teología más sutil, pero evidentemente que el plan de Dios sigue su curso a partir de los acontecimientos. Leo versículos 1 al 4. Después de estos acontecimientos, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se irritó contra sus dos funcionarios, el copero mayor y el panadero mayor, y los hizo poner bajo custodia en la casa del capitán de guardias, en la misma cárcel donde estaba preso José. El capitán de guardias encargó a José que se ocupara de servirlos y así estuvieron arrestados durante un tiempo. Me detengo un cachito ahí. Estos versículos preparan el drama que viene a continuación. La intriga era cosa corriente en Egipto y se refleja en el encarcelamiento de estos dos funcionarios reales sin explicar el motivo, ¿sí? Estarían muy preocupados. Bueno, ahora lo vamos a ver a lo largo del relato, ¿no? La frase, en la misma cárcel donde estaba preso José, evidentemente es una glosa redaccional tomada del yavista, ¿ven? Acá van apareciendo estas cositas armonizantes que dijimos al principio. Leo del 5 al 8. Una vez, mientras estaban presos en la cárcel, el copero y el panadero del rey de Egipto tuvieron un sueño en el transcurso de una misma noche. Cada sueño con su significado propio. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró deprimidos. ¿Por qué están hoy con la cara triste?, preguntó a los funcionarios del faraón que estaban arrestados con él en la casa de su señor. Ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y aquí no hay nadie que lo interprete. José les dijo: la interpretación es obra de Dios, pero de todos modos, cuéntenme lo que soñaron. Los egipcios le daban una gran importancia a los sueños. De hecho, creían que los dioses revelaban su voluntad a través de ellos. Por eso la interpretación se había convertido en una suerte de ciencia. Incluso en Egipto, la profecía se entendía a través de la interpretación de los sueños, con lo cual, acá es un dato interesante con lo cual, en el contexto en donde está presentada la historia de José, al aparecer él como interpretador de sueños, es casi un equivalente a decir que José era un profeta. Y esto va a estar presente luego en
la atribución que le va a hacer el faraón a José a partir de su actitud, ¿no? Pero esto ya lo veremos un poquitito más adelante. Los funcionarios presos están preocupados porque no tienen acceso a los intérpretes, que era lo que podían tener en la corte, que sí los había. En la cárcel no tenían quien le interprete los sueños. La frase del versículo 7, que estaban arrestados con él en la casa de su señor, es también una glosa armonizante que de hecho en algunas versiones no aparece. Por ejemplo, en la Vulgata, en la de San Jerónimo, de hecho no aparece esta aclaración. La respuesta de José, en la segunda parte del versículo 8, representa una polémica teológica contra la práctica supersticiosa de los egipcios, ¿no? Esto de que dice, la interpretación es obra de Dios, bueno, pero de todos modos cuéntenme lo que soñaron, como queriendo decir, ojo. Leo del 9 al 15. El copero relató su sueño a José. Yo soñé, le dijo, que delante de mí había una vid y en ella 3 sarmientos. Apenas la vid dio brotes, salieron sus flores y maduraron las uvas en los racimos. La copa del faraón estaba en mi mano, yo tomé las uvas, las exprimí en esa copa y la puse en la mano del faraón. José le dijo, la interpretación es la siguiente, los 3 racimos representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te indultará, te restituirá a tu cargo y tú pondrás la copa en su mano como acostumbrabas a hacerlo antes cuando eras su copero. Y cuando mejore tu suerte, si todavía recuerdas que yo estuve aquí contigo, no dejes de hacerme este favor. Háblale de mí al faraón y trata de sacarme de este lugar. Porque yo fui traído por la fuerza del país de los hebreos y aquí no hice nada para que me pusieran en la cárcel. A ver, la descripción del sueño está como muy estilizada. Solo se mencionan los detalles que pueden dar algún color al relato y principalmente sentido a la interpretación, que es lo verdaderamente importante, ¿no? Como en todos los sueños de estos capítulos, los números tienen significado cronológico, están indicando el tiempo. La expresión del versículo 13, acá traducida por te indultará, literalmente dice Yishá et Roseká, que en realidad la traducción literal sería levantará tu cabeza y está referida obviamente a la eventual liberación. La misma expresión, de hecho, aparece en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículo 27, cuando es indultado el rey de Judá, Joaquín, en ese caso, por el rey de Babilonia. Se usa exactamente la misma palabra. El final del versículo 15, otra vez, es otra glosa armonizante. Esto de que fui traído por la fuerza del país de los hebreos, porque y aquí no hice nada para estar en la cárcel, ¿no? Vamos a lo del panadero, versículos 16 al 19. El panadero mayor, al ver con qué acierto había interpretado el sueño, dijo a José, yo por mi parte soñé que tenía sobre mi cabeza 3 canastas de mimbre. En la canasta más elevada había de todos los productos de panadería que come el faraón y los pájaros comían de esa canasta que estaba encima de mi cabeza. José le respondió, la interpretación es la siguiente, las 3 canastas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te hará decapitar, te colgará de un poste y los pájaros comerán tu carne. Como en el caso del mayordomo, el sueño del panadero también está relacionado con su oficio. Las 2 canastas inferiores aparecen exclusivamente en función otra vez del significado cronológico, para que aparezca el número 3, que justifica el tema de los 3 días, ¿no? El robo del alimento del faraón, la presencia de las aves, que era un símbolo frecuente para significar el mal, revelan la naturaleza desfavorable del sueño. En el versículo 19, el texto otra vez dice, literalmente, levantará tu cabeza de ti. Esa sería la traducción. Otra vez aparece la misma expresión, Yishá et Roseká mealeká, que sería lo que se agrega a lo mismo que le había dicho al copero.
Si bien esta última palabra, mejaleká, puede ser una glosa provocada por la misma presencia de la palabra final del versículo, queda claro, sin embargo, sea como sea, el significado negativo de toda la expresión, en contraste con la del versículo 13. Acá se está aludiendo claramente a la decapitación. El levantar la cabeza es la va a levantar tanto que se separará del cuerpo. Esto es lo que está queriendo decir acá, literalmente. Bueno, versículos 20 al 23. Efectivamente, al tercer día se festejaba el cumpleaños del faraón y este agasajó con un banquete a todos sus servidores. Entonces reconsideró las causas del copero mayor y del panadero mayor en medio de sus servidores y restituyó en su cargo al copero mayor, de manera que éste volvió a poner la copa en la mano del faraón, y en cambio mandó colgar al panadero mayor conforme a la interpretación que les había dado José. Sin embargo, el copero mayor ya no pensó más en José, sino que se olvidó de él. Los sueños se cumplen exactamente como José lo había anunciado. Otra vez en el versículo 20 aparece la expresión levantó la cabeza, formulada dos veces, una con respecto a cada uno, tal cual había aparecido en el versículo 13 y en el versículo 19. Y la mención de que el mayordomo ya no pensó en José, del versículo 23, le agrega intriga al relato y está preparando lo que viene enseguidita en el próximo capítulo. Génesis capítulo 41, versículos 1 al 57. José interpreta los sueños del faraón. 2 años después, el faraón tuvo un sueño. Él estaba de pie junto al Nilo, cuando de pronto subieron del río 7 vacas hermosas y robustas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas subieron otras 7 vacas feas y escuálidas que se pararon al lado de las primeras. Y las vacas feas y escuálidas se comieron las 7 vacas hermosas y robustas. Enseguida el faraón se despertó. Luego volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas grandes y lozanas salían de un mismo tallo, pero inmediatamente después brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este. Y las espigas delgadas devoraron a las 7 espigas grandes y cargadas de granos. Cuando se despertó, el faraón se dio cuenta de que había estado soñando. A la mañana siguiente el faraón se sintió muy preocupado y mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto para contarles sus sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el copero mayor se dirigió al faraón y le dijo: ahora reconozco mi negligencia. En cierta oportunidad, el faraón se irritó contra sus servidores y me puso bajo custodia junto con el panadero mayor en la casa del capitán de guardias. Él y yo tuvimos un sueño en el transcurso de una misma noche, cada sueño con su propio significado. Con nosotros estaba un joven hebreo, un servidor del capitán de guardias. Nosotros le contamos nuestros sueños y él los interpretó dando a cada uno su explicación. Y todo sucedió como él lo había interpretado. Yo fui restituido a mi cargo, mientras que el otro fue ahorcado. El faraón mandó llamar a José, que sin pérdida de tiempo fue sacado de la prisión. Este se afeitó, se cambió la ropa y compareció ante el faraón. El faraón dijo a José: he tenido un sueño que nadie puede interpretar, pero me han informado que te basta oír un sueño para interpretarlo. José respondió al faraón: no soy yo sino Dios el que dará al faraón la respuesta conveniente. Entonces el faraón dijo a José: soñé que estaba parado a orilla del Nilo y de pronto subían del río 7 vacas robustas y hermosas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas subieron otras 7 vacas escuálidas, de aspecto horrible y esqueléticas, como nunca había visto en todo el territorio de Egipto. Y las vacas escuálidas y feas devoraron a las otras 7 vacas robustas. Pero una vez que las comieron, nadie hubiera dicho que las tenían en su vientre, porque seguían tan horribles como antes. Enseguida me desperté. En el otro sueño vi 7 espigas hermosas y cargadas de granos que brotaban de un mismo tallo. Después de ellas brotaron otras 7 espigas marchitas, delgadas y quemadas por el viento del este, que devoraron a las 7 espigas hermosas.
Yo he contado todo esto a los adivinos, pero ninguno me ha dado una explicación. José dijo al faraón: el faraón ha soñado una sola cosa, y así Dios le ha anunciado lo que está a punto de realizar. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas lozanas representan 7 años. Los dos sueños se tratan de lo mismo. Y las 7 vacas escuálidas y feas que subieron después de ellas son 7 años, lo mismo que las 7 espigas sin grano y quemadas por el viento del este. Estos serán 7 años de hambre. Es como lo acabo de decir al faraón. Dios ha querido mostrarle lo que está a punto de realizar. En los próximos 7 años habrá en todo Egipto una gran abundancia, pero inmediatamente después sobrevendrán 7 años de hambre, durante los cuales en Egipto no quedará ni el recuerdo de aquella abundancia, porque el hambre asolará al país. Entonces nadie sabrá lo que es la abundancia a causa del hambre, que será muy intensa. El hecho de que el faraón haya tenido 2 veces el mismo sueño significa que este asunto ya está resuelto de parte de Dios y que Él lo va a ejecutar de inmediato. Por eso es necesario que el faraón busque un hombre prudente y sabio y lo ponga al frente de todo Egipto. Además, el faraón deberá establecer inspectores en todo el país y exigir a los egipcios la 5ª parte de la cosecha durante los 7 años de abundancia. Ellos reunirán los víveres que se cosechen en estos próximos 7 años de prosperidad y almacenarán el grano bajo la supervisión del faraón para tenerlo guardado en las ciudades. Así el país tendrá una reserva de alimentos para los 7 años de hambre que vendrán sobre Egipto y no morirá de inanición. La respuesta agradó al faraón y a todos sus servidores. Por eso el faraón les dijo a estos: ¿podemos encontrar otro hombre que tenga en igual medida el Espíritu de Dios? Y dirigiéndose a José le expresó: ya que Dios te ha hecho conocer todas estas cosas, no hay nadie que sea tan prudente y sabio como tú. Por eso tú estarás al frente de mi palacio y todo mi pueblo tendrá que acatar tus órdenes. Solo por el trono real seré superior a ti. Y el faraón siguió diciendo a José: ahora mismo te pongo al frente de todo el territorio de Egipto. Enseguida se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir con ropa de lino fino y le colgó al cuello una cadena de oro. Luego lo hizo subir a la mejor carroza después de la suya e iban gritando delante de él: ¡atención! Así le dio autoridad sobre todo Egipto. El faraón dijo a José: yo soy el faraón, pero nadie podrá mover una mano o un pie en todo el territorio de Egipto si tú no lo apruebas. Luego impuso a José el nombre de Safnat Paneah y le dio por esposa a Asnat, la hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Y José fue a recorrer el país de Egipto. Cuando se puso al servicio del faraón, rey de Egipto, José tenía 30 años. José se alejó de la presencia del faraón e hizo un recorrido por todo el territorio de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo copiosamente, y él reunió todos los víveres recogidos en esos 7 años y los almacenó en las ciudades, depositando en cada una las cosechas de los campos vecinos. De esa manera, José acumuló una enorme cantidad de cereales, tanto como la arena del mar, hasta tal punto que dejó de llevar un control porque superaba toda medida. Antes que comenzaran los años de hambre, José tuvo 2 hijos que le dio Asnat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar por completo mis penas y mi casa paterna. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, diciendo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Entonces terminaron los años en que Egipto gozó de abundancia y comenzaron los 7 años de hambre, como José lo había anticipado. En todos los países se sufría hambre, pero en Egipto había alimentos. Cuando también los egipcios y el pueblo sintieron hambre y el pueblo pidió a gritos al faraón que le diera de comer, éste respondió: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga.
Como el hambre se había extendido por todo el país, José abrió los graneros y distribuyó raciones a los egipcios, ya que el hambre se hacía cada vez más intensa. Y de todas partes iban a Egipto a comprar cereales a José, porque el hambre asolaba toda la tierra. Este capítulo 41 no se puede entender sin el anterior y procede en su mayor parte también de la tradición eloísta. Solo al final aparecen algunas inserciones tomadas de El Yavista. El relato está contado con el gusto típicamente semita de las repeticiones. ¿Se acuerdan del capítulo 24? Cuando van a buscar esposa para Isaac, el servidor de Abraham, que también los diálogos se repiten varias veces. Bueno, acá aparece como el mismo estilo. Y muestra un gran conocimiento de la vida y de las costumbres egipcias, todo este relato. La exaltación de José es el punto culminante de lo que sería esta primera parte de su historia y prepara la siguiente, que va a ser el encuentro con sus hermanos. Aunque, como ya dijimos, la teología es menos explícita que en los relatos patriarcales, resulta bastante claro por las frecuentes alusiones que va a haber a Dios de que es Él el que está conduciendo todos los acontecimientos, ¿no? Esto sigue inalterable en todo el relato de la historia de José. Empezamos con los primeros 7 versículos. 2 años después, el faraón tuvo un sueño. Él estaba de pie junto al Nilo, cuando de pronto subieron del río 7 vacas hermosas y robustas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas subieron otras 7 vacas feas y escuálidas que se pararon al lado de las primeras, y las vacas feas y escuálidas se comieron a las 7 vacas hermosas y robustas. Enseguida el faraón se despertó. Luego volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas grandes y lozanas salían de un mismo tallo. Pero inmediatamente después brotaron otras 7 espigas, delgadas y quemadas por el viento del este, y las espigas delgadas devoraron a las 7 espigas grandes y cargadas de granos. Cuando se despertó, el faraón se dio cuenta de que había estado soñando. Los sueños del faraón son muy semejantes en número, en naturaleza y en forma a los que están en el capítulo 40. Seguimos con el mismo estilo. En el versículo 1 aparece la primer mención al Nilo. La importancia que tenía el Nilo para la fertilidad del país justifica su inclusión, que en realidad es un tanto forzada en el sueño, porque en realidad no le agrega ni le quita nada. El doble sueño, los sueños en par, como en el capítulo 40, subraya que se trata de un hecho simbólico. El viento del este del que se habla acá en el versículo 6, que bueno, va a volver a aparecer, es el siroco, un viento conocido, muy cálido y muy seco, conocido en toda la región del Mediterráneo. La afirmación de la segunda parte del versículo 7, cuando se despertó el faraón, se dio cuenta de que había estado soñando, está para despejar cualquier tipo de duda, ¿no? Para que quede bien claro lo que se está queriendo insinuar. Versículos 8 al 13. A la mañana siguiente, el faraón se sintió muy preocupado y mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto para contarle sus sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el copero mayor se dirigió al faraón y le dijo: ahora reconozco mi negligencia. En cierta oportunidad, el faraón se irritó contra sus servidores y me puso bajo custodia junto con el panadero mayor en la casa del capitán de guardias. Él y yo tuvimos un sueño en el transcurso de una misma noche, cada sueño con su propio significado. Con nosotros estaba un joven hebreo, un servidor del capitán de guardias. Nosotros le contamos nuestros sueños y él los interpretó dando a cada uno su explicación. Y todo sucedió como él lo había interpretado. Yo fui restituido a mi cargo, mientras que el otro fue ahorcado. A diferencia de los 2 presos del capítulo 40, el faraón acude a los
intérpretes oficiales. Aparece el término magos acá, Hartumim, es un término egipcio en realidad, que seguramente tiene connotaciones rituales, y aparece el término sabios, que es más general, es un término como habitualmente se usaba para hablar de la sabiduría. Pero, tal como lo describe, los servicios de toda esta gente no sirven para nada. El mayordomo reconoce su falta, el haberse olvidado de José, que José, acuérdense que le había pedido por favor que se acuerde de él cuando estuviera ante el faraón, y le pide perdón por haberse olvidado de los servicios de José. Y le cuenta la historia. Bueno, versículos 14 al 24 leemos ahora. El faraón mandó llamar a José, que sin pérdida de tiempo fue sacado de la prisión. Este se afeitó, se cambió de ropa y compareció ante el faraón. El faraón dijo a José: he tenido un sueño que nadie puede interpretar, pero me han informado que te basta oír un sueño para interpretarlo. José respondió al faraón: no soy yo, sino Dios, el que dará al faraón la respuesta conveniente. Entonces el faraón dijo a José: soñé que estaba parado a orilla del Nilo y de pronto subían del río 7 vacas robustas y hermosas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas subieron otras 7 vacas escuálidas de aspecto horrible y esqueléticas, como nunca había visto en todo el territorio de Egipto. Y las vacas escuálidas y feas devoraron a las otras 7 vacas robustas. Pero una vez que las comieron, nadie hubiera dicho que las tenían en su vientre, porque seguían tan horribles como antes. Enseguida me desperté. En el otro sueño vi 7 espigas hermosas y cargadas de granos que brotaban de un mismo tallo. Después de ellas brotaron otras 7 espigas marchitas, delgadas y quemadas por el viento del este, que devoraron a las 7 espigas hermosas. Yo he contado todo esto a los adivinos, pero ninguno me ha dado una explicación. José se afeita antes de presentarse al faraón. ¿Vieron que dice? Bueno, esto está de acuerdo con la costumbre egipcia, aunque no con la costumbre semita. Pero está bien, porque estamos en un contexto egipcio, ni más ni menos que para presentarse en la corte del faraón, ¿no? El faraón le dice a José que le dijeron que él solo necesita oír un sueño para interpretarlo, con lo cual se da a entender que José es aún más grande que los magos del faraón, ¿sí? Esto que les decía de la interpretación de los sueños. Como en el capítulo 40, versículo 8, José aclara que la interpretación viene de Dios, que no es una obra suya, sino que es algo que Dios es el que revela. Los detalles que aparecen en la repetición de los sueños del faraón, especialmente en los versículos 19 al 21, le añaden colorido al relato y van anticipando la interpretación. Vieron que se le agregó acá lo de que eran escuálidas, se le agrega acá que aunque se las habían comido ni se notaba porque seguían igual de flacas, etcétera, etcétera, que no habían aparecido en el relato original del sueño. Pasamos del 25 al 32. José dijo al faraón: el faraón ha soñado una sola cosa, y así Dios le ha anunciado lo que está a punto de realizar. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas lozanas representan 7 años. Los 2 sueños se tratan de lo mismo. Y las 7 vacas escuálidas y feas que subieron después de ellas son 7 años, lo mismo que las 7 espigas sin grano y quemadas por el viento del este. Estos serán 7 años de hambre. Es como lo acabo de decir al faraón. Dios ha querido mostrarle lo que está a punto de realizar. En los próximos 7 años habrá en todo Egipto una gran abundancia, pero inmediatamente después sobrevendrán 7 años de hambre, durante los cuales en Egipto no quedará ni el recuerdo de aquella abundancia, porque el hambre asolará al país. Entonces nadie sabrá lo que es la abundancia a causa del hambre, que será muy intensa. El hecho de que el faraón haya tenido 2 veces el mismo sueño significa que este asunto ya está resuelto de parte de Dios y que Él lo va a ejecutar de inmediato. Bueno, la interpretación de José
es un tanto reiterativa, pero lo que sí, clarísima, clarísima. La alusión a los 7 años de hambre no intenta probablemente expresar una duración exacta, pero sorprendentemente coincide con el hallazgo de un texto perteneciente al período tolemaico donde se describe un hambre justamente de 7 años. Ojo, cuando digo, aclaro lo del período tolemaico, porque es un periodo que va a venir pero mucho tiempo después. Acá supuestamente estaríamos ubicados alrededor del siglo XV, del siglo XIV, y el periodo tolemaico fue del siglo III, siglo II. Lo que quiero decir es que este documento tiene una gran importancia literaria, por un lado, porque da la precisión de los 7 años, pero también tiene importancia histórica, porque en ese mismo documento se refiere a la existencia de largos periodos de hambre en Egipto. O sea, el fondo histórico de nuestro relato bíblico está garantizado por este y muchos otros textos. Cuidado, no me interpreten mal, con esto no estoy queriendo decir que esto esté al servicio de la historicidad de la historia de José, ¿sí? En los detalles y en todo lo que se está narrando. Estoy queriendo decir que está ubicado en tiempo y espacio. Versículos 33 al 36. Por eso es necesario que el faraón busque un hombre prudente y sabio y lo ponga al frente de todo Egipto. Además, el faraón deberá establecer inspectores en todo el país y exigir a los egipcios la 1/5 parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia. Ellos reunirán los víveres que se cosechen en estos próximos 7 años de prosperidad y almacenarán el grano bajo la supervisión del faraón para tenerlo guardado en las ciudades. Así, el país tendrá una reserva de alimentos para los 7 años de hambre que vendrán sobre Egipto y no morirá de inanición. Es simpático esto. Al aconsejar al faraón que busque un hombre prudente y sabio, José hace una descripción no intencionada, pero una descripción de sí mismo. Sus consejos, de hecho, son inteligentes y prudentes. Vuelvan a notar el clima y el estilo sapiencial, que anda dando vuelta por todos lados. La práctica de almacenar una 1/5 parte para el futuro era probablemente una costumbre egipcia. Lo mismo que la utilización de graneros ya está confirmada para la Sexta Dinastía, que la Sexta Dinastía la tenemos que ubicar entre el 1650 y 1580 a.C. Ciertas irregularidades en estos versículos sugieren que acá podría haber alguna fusión de tradiciones. Versículos 37 al 41. La respuesta agradó al faraón y a todos sus servidores. Por eso el faraón les dijo a estos: ¿podemos encontrar otro hombre que tenga en igual medida el Espíritu de Dios? Y dirigiéndose a José le expresó: ya que Dios te ha hecho conocer todas estas cosas, no hay nadie que sea tan prudente y sabio como tú. Por eso tú estarás al frente de mi palacio y todo mi pueblo tendrá que acatar tus órdenes. Solo por el trono real seré superior a ti. Y el faraón siguió diciendo a José: ahora mismo te pongo al frente de todo el territorio de Egipto. Bueno, el faraón reconoce el origen divino de la interpretación y los consejos, y dado que José posee las condiciones que él mismo había recomendado recién en el versículo 33, lo constituye efectivamente en visir. Hay un texto de la dinastía 18 que describe el oficio del visir de una manera muy similar a como está expresado acá. ¿Se dan cuenta de lo que les decía antes del tema de la profecía en Egipto? Lo que está quedando claro acá, que José sabe cómo interpretar los designios de Dios. Por lo tanto, eso significa acceder a la plenitud de la sabiduría. Y es el consejero que cualquier gobernante quisiera tener. Con lo cual, las cosas
cierran perfectamente. El versículo 41, que está en pretérito, puede referirse a la puesta en funciones del cargo que había sido prometido en el versículo 40, que está en futuro. En ese caso, no habría fusión de tradiciones, sino también habría que explicarlo por el hecho de la fusión de tradiciones, porque si no, no se entiende, que vuelva a aparecer prácticamente lo mismo. Versículos 42 al 44. Enseguida se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir con ropa de lino fino y le colgó al cuello una cadena de oro. Luego lo hizo subir a la mejor carroza después de la suya e iban gritando delante de él: ¡Atención! Así le dio autoridad sobre todo Egipto. El faraón dijo a José: Yo soy el faraón, pero nadie podrá mover una mano o un pie en todo el territorio de Egipto si tú no lo apruebas. Los versículos 42 al 44, la investidura en el cargo incluye la entrega del sello real, con el que el visir autenticaba ni más ni menos que los decretos reales. Aparece el tema de la ropa de lino. Acá aparece un término que es una palabra egipcia, que es ses. Era quizá un distintivo del visir, lo mismo que la cadena de oro. Las carrozas fueron introducidas en Egipto por los hicsos. Los egipcios conocieron las carrozas gracias a los hicsos. La de José aparece mencionada como la segunda después del faraón, un dato que también indica lo alto del cargo que se le había dado. En el versículo 43, la palabra abrek ha sido traducida de varias maneras, o ya sea como un vocablo egipcio, como está traducido en nuestro texto, que sería atención, o como un verbo, o como un vocablo hebreo, que sería más bien inclinaos. Para el caso es lo mismo, ¿no? Por lo que quiere dar a entender el relato. El versículo 44 otra vez parece ser una inserción tomada del Sabista, ¿no? Cuando dice el faraón dijo a José: Yo soy el faraón, pero nadie podrá mover una mano o un pie en todo el territorio si tú no lo apruebas, ¿no? 45 y 46. Luego impuso a José el nombre de Safnat Paneah y le dio por esposa a Asnat, la hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Y José fue a recorrer el país de Egipto. Cuando se puso al servicio del faraón, rey de Egipto, José tenía 30 años. José se alejó de la presencia del faraón e hizo un recorrido por todo el territorio de Egipto. El nuevo cargo exige un cambio de nombre. La forma egipcia hebraizada acá no queda del todo clara. Se suele traducir por Dios dice, Él vive, pero no es del todo exacto. El nombre de la esposa de José significa ella pertenece a Neit. Neit era la diosa de la ciudad de Sais, que era la capital del Bajo Egipto. Era la diosa de la guerra y de la caza, un equivalente a Atenea, bueno, de ese estilo. Si el versículo 45 es de la tradición yavista, el nombre del suegro de José puede pertenecer a una persona distinta del funcionario real que había aparecido en el capítulo 37, versículo 36, que había aparecido ya Potifera. La ciudad donde es sacerdote, Potifera, que es la ciudad de On, más conocida como Heliópolis, fue desde muy antiguo el centro del culto al dios solar. La segunda parte del versículo 45 es una glosa tomada en realidad de la segunda parte del versículo 46, que dice prácticamente lo mismo. De hecho, en la traducción de los 70 falta esta segunda parte. La referencia a la edad de José en la primera parte del versículo 46
claramente es una inserción tomada de la tradición sacerdotal. Versículos 47 al 52. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo copiosamente, y él reunió todos los víveres recogidos en esos 7 años y los almacenó en las ciudades, depositando en cada una las cosechas de los campos vecinos. De esa manera, José acumuló una enorme cantidad de cereales, tanto como la arena del mar, hasta tal punto que dejó de llevar un control porque superaba toda medida. Antes que comenzaran los años de hambre, José tuvo 2 hijos que le dio Asnat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar por completo mis penas y mi casa paterna, y al segundo le puso el nombre de Efraín, diciendo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Una vez que se ha demostrado que José había interpretado correctamente los sueños del faraón, ahora el autor insiste en su capacidad como administrador. Los nombres de los hijos de José, que se convierten en símbolos vivientes de la prosperidad de su padre, reciben, como es costumbre, una explicación etiológica popular. Manasés se deriva de Nasá, que significa olvidar, porque me hizo olvidar de la pena, y Efraín se deriva de Fará, porque me hizo fructificar, cada uno de su lado. La afirmación de que José olvidó sus penas y su casa paterna, que aparece en el versículo 51, se entiende mejor si se la lee como se llama una endíadis, que es una figura retórica que consiste en la expresión de un único concepto mediante 2 términos coordinados. Entonces, en ese caso, estaría significando los sufrimientos relacionados con mi historia familiar, con todo lo que pasó en mi historia familiar, con mis hermanos, etcétera, etcétera. Porque eso de olvidarse de la casa paterna no se condeciría con lo que va a venir enseguida en la continuación del relato. Versículos 53 al 57. Entonces terminaron los años en que Egipto gozó de abundancia y comenzaron los 7 años de hambre, como José lo había anticipado. En todos los países se sufría hambre, pero en Egipto había alimentos. Cuando también los egipcios y el pueblo sintieron hambre y el pueblo pidió a gritos al faraón que le diera de comer, éste respondió, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Como el hambre se había extendido por todo el país, José abrió los graneros y distribuyó raciones a los egipcios, ya que el hambre se hacía cada vez más intensa. Y de todas partes iban a Egipto a comprar cereales a José, porque el hambre asolaba toda la tierra. Estos versículos llegan al punto culminante del relato y de la elevación de José al poder y que a su vez son la preparación de lo que sigue. En este pasaje hay como cierta diferencia de estilos, si comparamos la segunda parte del versículo 54 con lo que dice el versículo 55, y si comparamos la segunda parte del 56 con lo que dice el 57, encontramos algunas inarmonías, por decirlo de alguna manera. Es probable que se deba al interés del autor por subrayar la absoluta autoridad de José y que de esa manera, entonces, hasta los mismos egipcios tuvieron que acudir a él en busca de alimento, por un lado. Y por otro lado, para la razón, para que dé razón de que los hijos de Jacob, o sea, sus hermanos, terminen teniendo que recurrir a Egipto para ir a buscar comida, que es lo que se viene, lo que podríamos llamar, como ya lo dijimos hace un ratito, la segunda parte de la historia de José. Aquí hay un dato sorprendente, simpático, lindo. Fíjense que en un contexto de carestía, entiéndanme, estoy hablando simbólicamente, aparece una misma expresión
que un relato famoso, que fue el relato de la boda de Caná. Cuando se acaba el... ¿Se acuerdan? Se quedaron sin vino. ¿Y qué es lo que le dice María a los servidores? Hagan todo lo que Jesús les diga. Vayan a ver a Jesús y hagan lo que Él les diga. Perdón, a José, miren, se me mezclaron los textos. Vayan a ver a José y hagan lo que Él les diga. El faraón dice exactamente lo mismo que dice María en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Es simpático, es simpático. Es cierto que la correspondencia no es absoluta, porque esto acá está escrito en hebreo y el Evangelio de Juan está escrito en griego, las palabras son distintas, pero digo, la expresión es la misma. No lo quería pasar por alto.